en la frontera con Bolivia, en Paraguay, se ha registrado 3 muertos, 4 muertos y hoy el 5.º muerto. Se trata de un chofer de una cisterna que está esperando que se le dé combustible, para poder recoger el combustible y traerlo aquí a nuestro país. Las condiciones, el calor y toda esta situación ha llevado a que estas personas lleguen a fallecer. Vamos a hablar de esto con el diputado Reyes, el diputado Alejandro Reyes, que se encuentra también conectado con nosotros. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a Sin Mordaza. Una situación lamentable, podríamos decir, para este sector del autotransporte que se ha dado, una situación de la cual el día de ayer estábamos observando un comunicado de YPFB que de alguna forma ellos estaban tratando de, pasar el balón a la otra cancha y decir que iban a enviar personeros para hacer la investigación respectiva de por qué estaban falleciendo estas personas. Bienvenido. Muy buenas noches, Miroslava, un gusto estar contigo nuevamente, un saludo cordial a los que nos están viendo hasta ahora. Es lastimosa la situación que están enfrentando los cisterneros, más de 30 días, algunos en el Paraguay, sin comunicación, sin lo suficiente para la alimentación, el aseo y las necesidades básicas, primero. Y segundo, claramente el gobierno nos ha llevado a una elección perversa cada mes. Elegir entre las divisas en el mercado interno, estamos hablando de dólares, o el abastecimiento de combustibles que debería ser normal en el país. Cuando el gobierno tiene que hacer los pagos a los proveedores, claramente faltan las divisas. Y cuando tenemos gasolina, no tenemos divisas, justamente por esa elección perversa. Hoy por hoy, los cisterneros tienen que lamentar el deceso de 5 personas que han estado justamente más de 30 días esperando a que se haga el desembolso desde yacimientos para que puedan cargarles el combustible. No es una negligencia de los cisterneros, no es una negligencia de la gente o de las empresas privadas que tienen que trasladar el combustible, sino que es una negligencia y falta de transparencia del gobierno, porque ellos son los que tratan de deslindar, como tú bien decías, a través de un comunicado de yacimientos, la responsabilidad a las empresas, a los cisterneros, como si ellos tuvieran la culpa de que no les liberan el combustible por la falta de pagos. Ellos no tienen nada que ver, son las víctimas en este caso, porque claramente el gobierno no transparenta el estado de cuentas de yacimientos, no transparenta los montos que tienen que pagar y las demoras que cometen, justamente perjudicando a toda esta gente y perjudicando al Estado Nacional. Por lo tanto, la responsabilidad recae sobre el presidente de Yacimientos, a quien ya le hemos pedido su renuncia hace más de 2 semanas, porque claramente es una persona incompetente que no transparenta la realidad de la empresa y que encima, hoy por hoy, en sus manos tiene la responsabilidad de esos fallecimientos de 5 personas que nada tenían que ver con la negligencia del gobierno. Dígame, hablaba también de un tema de los dólares. El mismo hecho de que no existen dólares les imposibilita poder hacer cancelaciones, porque en el extranjero obviamente hay que pagar en dólares, no te reciben fácilmente bolivianos. Esta situación también está llegando a estos extremos por una situación económica en la cual vemos la escasez de esta moneda internacional. Así es, por eso yo le llamo la elección perversa. La elección perversa significa en que nosotros la cantidad de dólares, que es muy limitada o mínima y que no satisface el mercado interno, pues claramente aquí tiene que ver, porque el gobierno tiene que elegir entre cumplir los compromisos internacionales con oportunidad o tener dólares en el mercado interno, que ya son prácticamente es un espacio donde ya no tenemos dólares, no podemos contar con ellos y su precio, su costo sigue subiendo en un dólar paralelo que se cotiza por alrededor de 8.50. ¿Eso qué significa? Durante la mayoría del mes, el gobierno lo que hace es tratar de recaudar los dólares suficientes para cumplir los compromisos internacionales. Uno de esos compromisos, y el más importante, es justamente el pago a los proveedores de la gasolina.
que si ellos no hacen el pago, porque ya no existe el FIE, en algún momento se fiaba al Estado Nacional, ahora ya no lo hacen por la desconfianza, por la falta de pagos, por las demoras. Entonces el gobierno lo que hace es tratar de recuperar los dólares del mercado interno para cumplir los compromisos, y en ese interín pues tenemos que elegir entre tener dólares en el mercado interno o tener gasolina. Y entonces tú te habrás dado cuenta que cuando tenemos algo de dólares en el mercado interno no tenemos gasolina, y cuando tenemos gasolina está escaseando el dólar. Entonces esa es la lógica de la escasez a la que nos está llevando el gobierno. Y en ese sentido, los cisterneros no tienen nada que ver con el pago que hace el Estado Nacional a los proveedores. Y los proveedores hoy por hoy no van a liberar combustible si no hay el pago. Y en ese sentido, estas demoras, estas observaciones que hacen incluso dentro de yacimientos donde se ha hecho la denuncia de que algunas cisternas estarían partiendo con la mitad del combustible. Imagínense tanto viaje hasta el Paraguay para cargar solamente la mitad de la cisterna porque no tienen la capacidad de pago para llenar las cisternas. Entonces, para disimular, el gobierno opta justamente por llenar a medias las cisternas, por cumplir a medias los compromisos internacionales, y eso se debe a esa gravísima crisis energética a la que hemos entrado ya hace tiempo y que el presidente de nuestra alianza la ha denunciado, y que claramente tiene como principal responsable hoy por hoy al presidente de Yacimientos, a la MAE del sector, que es el ministro de Hidrocarburos, y finalmente a quien debería tomar las decisiones de corrección de la política pública, que es el presidente. Recientemente el presidente de YPFB estuvo en la Asamblea Legislativa presentando un informe, precisamente ahí hablaba de las reservas de gas. Disculpe que hable de ese tema también, es un tema que ha tocado comunidad ciudadana y que, bueno, ha tenido una respuesta también del Ministerio de Hidrocarburos. ¿Qué dicen al respecto junto con todo este meollo que estamos viviendo en este momento? Bueno, primero decir que no ha sido el presidente de YPFB, ha sido el ministro, que se ha presentado una petición de informe oral de otro parlamentario. Nosotros como comunidad ciudadana hemos hecho una petición de informe oral con 4 temas: la mezcla de la gasolina y el alcohol, la certificación de reservas, el abastecimiento de los hidrocarburos y la deuda a los alcoholeros y a los proveedores. Con esos 4 temas, el ministro ha optado por incumplir la asistencia, se ha justificado con una reunión de gabinete, pero ha preferido ir a responder una petición de informe oral sobre ILB. Y ha evitado, por supuesto, hablar de la certificación de reservas, que tienen que presentarla, que hay una certificación hecha el 2022 que tiene ya un resultado que está oculto y que no lo transparentan, y hay una del 2023 que debió haber sido transparentada y publicada el 31 de marzo de este año. Teniendo 2 certificaciones, el ministro ha optado por escapar de las preguntas, ha optado el presidente por atacar antiguas gestiones, en este caso la del expresidente Mesa, produciendo una ridícula comunicación a través de una asesora de yacimientos que no tenía idea ni siquiera de los términos específicos del sector, demostrando la ignorancia que tiene sobre el tema de hidrocarburos y la política pública, que claramente ya no tiene norte con respecto al tema del gas, a la exploración y más aún con respecto a las certificaciones. ¿Qué es lo grave aquí, estimada Miroslava? Que hay una ley, la 3740, que no la está cumpliendo el gobierno, no está publicando las certificaciones de reservas que les exigimos que lo hagan, y en ese sentido perjudica al Estado Nacional. No podemos mantener los contratos de venta de gas y tampoco podemos, en este caso, buscar nuevos mercados, porque estas certificaciones son fundamentales para cumplir con esos 2 requisitos. Hoy por hoy el mercado de la Argentina se está cerrando y el de Brasil ha optado por buscar nuevos mercados y tal vez buscar la compra de gas de la Argentina usando nuestros gasoductos. Vamos a pasar de ser un país que era la Arabia Saudita del gas para convertirnos simplemente en arrendatarios de los gasoductos que hemos construido en el mejor de los momentos de la bonanza del gas. No ha habido una sola molécula más descubierta durante los 15 años de gobierno de Massa. Solamente la han explotado y han monetizado, por así decirlo, el gas que teníamos. Hoy por hoy, esa nefasta política pública nos está llevando a una crisis tan terrible que en los próximos 2 o 3 años, dependiendo de las certificaciones de reservas,
nos podemos convertir o pasar de un país productor de gas, exportador de gas, a un país que importa gas, a un país que tendría que comprar gas, gasolina y diésel a nivel internacional y a montos que claramente difícilmente vamos a poder pagar. Tiene mucha razón. Además, recordemos que hace varios años atrás, incluso hubo un proyecto en el norte de La Paz, enviaron a todo un personal para poder buscar petróleo o gas y no encontraron absolutamente nada. Bueno, señor diputado, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias realmente por darnos todas estas luces respecto a estas temáticas. Muchísimas gracias, Miroslava, y solamente para concluir, decir lo siguiente: las certificaciones de gas tienen que publicarse. La economía en un tercio depende del gas y por lo tanto están afectando directamente al bolsillo de la gente. Lo afectan de manera con la mezcla de la gasolina y el alcohol, aguando la gasolina, y también la afectan como lo que están padeciendo hoy por hoy los cisterneros. En ese sentido, la política pública está errada y el gobierno tiene la obligación de transparentar y corregir. Caso contrario, es incumplimiento de deberes y también un daño económico al Estado que tarde o temprano tendrán que asumir su responsabilidad. Gracias, Miroslava. Un gusto. Muchas gracias. Es el pedido, la transparencia en este manejo. Nos vamos a un corte publicitario y retornamos con más informaciones sin Mordaza.